la alabanza y adoración. Nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Glorioso Dios. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Agradecido con el Todopoderoso. Agradecido con todos ustedes. Hoy celebrando el nacimiento de Jesucristo. Quiero darle la gracia también a los que están en sus hogares vía virtual compartiendo con nosotros en esta tarde de hoy. Miren, hoy el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Y en virtud de eso, amados hermanos, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos una tradición de destapar los regalos puestos en los árboles de Navidad y al mismo tiempo hacer ese intercambio de regalo, ese intercambio de galardones a nuestros seres queridos, amigos y familiares. Lo hacemos como una tradición en referencia al nacimiento de Jesús. ¿Sí o no? Glorioso Dios. Hoy, amados hermanos, he traído una poderosa prédica que la he titulado en símbolo de pregunta: ¿cuál pues es mi galardón? Ese es el título que le he puesto a la prédica de hoy, basada a un texto base que es 1 Corintios 9:18, y la he titulado Presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Ese es el tema que le hemos puesto a esta prédica en la tarde de hoy. Vamos a orar para que el Dios Todopoderoso siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más venir aquí a tu casa de oración a exponer tu bendita palabra. Pasa carbón por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Y ayúdame, Señor, a poder predicarla para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén
y amén. Como les dije, nuestro texto base de esta tarde de hoy está en 1 Corintios 9, 18. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Dice 1 Corintios 9, 18, versión Reina Valera 1960. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cómo fue que dijo? Para no abusar de mis derechos en el evangelio. Pregunta: ¿qué es un galardón? Miren, la palabra galardón está definida como un premio que se concede por los méritos obtenidos. Es como recompensar, como darle a alguien, ya sea a un hermano, a un primo, a un amigo, a un hijo, a una hija, a un esposo o una esposa, etcétera, etcétera, una compensación de algo. Amén. En el idioma griego, esta palabra se llamaría mitzos, que significa pagar por un servicio, ya sea un servicio bueno o ya sea un servicio malo. Es darle su paga. Pero miren, cuando Pablo se pregunta ¿cuál pues mi galardón? El galardón del apóstol Pablo, amados hermanos, era predicar la palabra de Dios sin aprovecharse del apoyo de nadie, sin sacar ventaja a ninguna persona. Esa era la recompensa del apóstol Pablo. Amén. Ya entrando en materia, amados hermanos, vamos a ver qué nos quiere decir ampliamente 1 Corintios 9, 18. Como les dije al principio, este versículo de la Biblia habla de las recompensas que un predicador, una persona que predique la palabra del Señor, pueda esperar recibir por predicar el evangelio. El versículo dice que, en pocas palabras, que el predicador no debe esperar recibir ninguna recompensa aparte de la recompensa, valga la redundancia, que ya ha obtenido de predicar el evangelio mismo. Esta es nuestra recompensa como predicador o como predicadora de este poderoso evangelio. ¿Estamos claros con eso? Esto se debe, amados hermanos, que el predicador no predica
para un beneficio personal, sino él predica simple y sencillamente para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Oiga, nosotros como predicadores de la palabra de Dios tenemos que aprender que no debemos hacer algo para poder recibir recompensa, como muchos tildan en hacer, sino para agradar a nuestro Creador, para poder agradar bien a Dios. Oigan bien, amados hermanos, no debemos hacer algo para recibir recompensa, sino para agradar a nuestro Creador, para poder agradar a Dios. Amén. Pero también debemos ser personas humildes y no esperar ninguna acción de reconocimiento por el trabajo que hacemos para Dios, el Creador. Usted se preguntará, entonces, ¿cuál es la importancia de predicar? O en pocas palabras, ¿cuál es la importancia de este versículo bíblico para cada uno de nosotros? Miren, este versículo de la Biblia es importante para cada uno de nosotros porque nos enseña la importancia de hacer buenas obras por el bien de Dios y no para beneficio personal de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, también nos enseña a ser humildes, personas humildes, y a no esperar ningún reconocimiento por este trabajo tan lindo que Dios nos ha otorgado de poder predicar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que entender, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta, aunque no queramos, que muchos predicadores hacen todo lo contrario. Miren, amados hermanos, para poder entender esta prédica de esta tarde de hoy, Primera de Corintios 9:19, vamos a entrar a lo que es el contexto de la misma. Todos ustedes saben lo que es el contexto, lo anterior o lo después del texto ya mencionado. Amén. Vamos a 1 Corintios 9:15. Vamos a pedirlo que lo pongan también en la pantalla. En la versión 1960 de la Reina Valera. Dice en 1 Corintios 9, ya está en la pantalla, 9:15. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco, dice el apóstol Pablo, he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y dice el 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cómo fue que dijo, pastor?
de mí si no anunciaré el evangelio? Y dice el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y repitiendo nuestro texto base en esta tarde de hoy, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el evangelio. Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pero oigan como dice otra versión de 1 Corintios 9, dice el 15, sin embargo, yo nunca he reclamado este derecho, tampoco lo escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Dice el 16, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Oigan bien, no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Pero entonces, en símbolo de pregunta, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de mi trabajo como apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, amados hermanos, hay muchas personas que predican el evangelio de Cristo en medio nuestro que hacen todo lo contrario. Ellos han puesto su tarifa por todo lo que hacen dentro del evangelio. Ellos han puesto su salario y dicen que si no es así, como ellos están estipulando, si vienen de otro país hay que pagarle el pasaje, si vienen de otro estado hay que pagarle también su transporte, hay que darle alojamiento. Son cosas normales, pero ellos hacen una exigencia mayor que la que deberían de hacer. Santo papá. Pero miren, nosotros como cristianos que predicamos el evangelio tenemos que hacerlo de la mejor forma. Y para poder entender, vamos al desarrollo de estos contextos que acabamos de leer. Cuando dice el contexto, yo de nada de esto me aprovecho, todos sabemos cuál es el significado de la palabra aprovecho o aprovechar. Para los que no lo saben, aprovechado es sacar utilidad de algo o de alguien. Ustedes han oído escuchar, tú eres un aprovechado, este es un aprovechado. A eso es que se refiere el diccionario, a una persona
que solamente saca provecho del momento, de la circunstancia, de lo que está pasando. Pero miren, el apóstol Pablo, amados hermanos, él tenía ese derecho de ser sustentado. Él tenía claro que él tenía, valga la redundancia, ese derecho de ser sustentado, pero él no usó nunca ese derecho. Por eso, cuando dice la Escritura que ni tampoco he escrito esto para que se haga así, al escribir esto el apóstol Pablo no estaba insinuando que el apoyo de los cristianos de Corintio es lo que estaba mostrándole el valor y la razón para renunciar a los propios derechos que él mismo tenía. Por eso él dijo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Mire, la gloria del apóstol Pablo no era que él predicaba el evangelio, predicó el evangelio, nada que ver, amados hermanos. Él tenía que hacerlo porque le fue impuesta esa necesidad. Oigan bien, él tenía que hacerlo porque le fue impuesta esa necesidad. Cuando comenzamos Casa de Oración, voy a decir esta pequeña anécdota que me sucedió. Éramos 4 y los 4 formamos un batallón de frente, como se diría en la guardia, y cuando llegó el momento de la predicación, de quién era que iba a predicar, los 3 que comenzaron conmigo, en vez de dar un paso al frente, dieron un paso atrás. Entonces, cuando yo miré hacia los lados, me encontré solo. ¿Y qué tuve que hacer? Agarrar, como dicen coloquialmente, el toro por los cuernos y echarle para adelante, como dice el apóstol Pablo, porque me fue impuesta esta necesidad. Ya navegando en el mar, tenía que echar para adelante, tenía que buscar cómo salir hacia adelante, porque al principio lo que se pensaba era que otra persona fuera la que estuviera al frente predicando, pero esa no era la voluntad de Dios. Amén. Glorioso Dios. Seguimos, amados hermanos. Miren, Pablo dice que él podía hacerlo sin pedir apoyo a sus escuchas o a las demás personas. Pero miren, el anuncio del evangelio debe de ser una necesidad que todo creyente debe considerar como de gran importancia. Por eso, él mismo, el apóstol Pablo, se advirtió diciendo: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Oiga bien lo que dijo: ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! Pero miren, la palabra necesidad habla de algo que el hombre necesita escuchar.
de algo, amados hermanos, que es necesario, que si no lo tiene, está en una gran calamidad en su vida. Dios, el Creador, sabe de qué tenemos necesidad y Él nos dice las cosas que nosotros necesitamos y por ende Él es nuestro proveedor. Él es el que nos las da y sin Él no podemos obtenerla, porque no es por nuestra fuerza, sino es por la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, como hombre, cuando digo hombre me refiero a los dos géneros, no somos como Dios, pues Dios, todos ustedes saben que es el grande, es el poderoso, Él es el único, el gran yo soy. Y al mismo tiempo es autosuficiente. Él no necesita nada. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Amén. Pero nosotros, amados hermanos, necesitamos muchas cosas para poder vivir. Necesitamos desde la comida, el agua, necesitamos espacio, aire, y así, en fin, una cantidad de necesidades interminables que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos para poder sucumbir, ¿sí o no? Pero lo más importante que nosotros necesitamos es tener a Dios en nuestro corazón. Eso es lo number one, como dirían los americanos. Porque sin Él tenemos que tener claro que nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, a lo largo del tiempo, de algunos supuestamente creyentes, la relación que han obtenido con Dios se le ha perdido por causa del pecado. Y nosotros, como predicadores de su palabra, necesitamos anunciar cómo ellos puedan volver de nuevo a encontrarse con Dios, y es predicándole la bendita palabra. Ahí es donde debemos de enseñarle cómo encontrar el camino y cómo mantenerse en el camino. No es con invento chino, cohete chino, experimento chino, y perdonen los chinos que usen ese término, es con la bendita palabra. Amén. Esa es, amados hermanos, nuestra responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Es satisfacer esa necesidad que algunos han perdido y otros no han encontrado a esta altura de juego. Pero miren, tenemos que tener claro que si no lo hacemos, caerá sobre nuestra espalda la desgracia que produce el no predicar el verdadero evangelio
de Cristo. ¿Estamos claros con eso? Cuando Pablo dice, ay de mí si no anunciare el evangelio, la palabra ay de mí es una palabra de exclamación, como de dolor, como si tuviera una tristeza. Y solamente una persona que sabe lo que es el evangelio y lo urgentemente que las personas lo necesitan, podría aclamar con esa aflicción esas palabras, como el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Pero miren, haciendo una anécdota, estaba un día hablando con una persona y esta persona me dijo, pero no te preocupes tanto por los demás, no le siga predicando la palabra. Yo solamente miré a esa persona y dije, santo papá, el hijo de Limber está más claro que esa persona, está más perdida que el hijo de Limber. Y yo solamente pensé en esto que estamos expresando en esta tarde de hoy. Miren, quiero recordarle, amados hermanos, que la cultura griega, la cual era muy aprobada por los corintios, en esa cultura se menospreciaban los trabajos que se hacían manuales. Aunque los cristianos de Corintio parecían pensar menos de Pablo porque él trabajaba con sus propias manos para él poderse sustentar. En estos tiempos también suele ser así. Muchos tildan a hacer conjetura de qué fulano está haciendo, de qué fulano está manteniéndose, y comienzan a sacar cosas de su cabeza, inventos, porque realmente no conocen al sustentador, al que provee. Lo que conocen es a otro Dios, que es el Dios de la pidilancia, porque nada más viven pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no recuerdan que hay un sustentador que abre puertas que nadie puede cerrar. Pero miren, Pablo no estaba avergonzado por nada de eso, porque él trabajaba para él poder subsistir. Él no tenía ningún tipo de vergüenza. Al contrario, Pablo se alegró de eso. Por eso voy a repetir lo que el apóstol Pablo decía. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Miren, el ministerio de Pablo no solo era un asunto de elección o asunto de una ambición personal. Era algo a lo que había sido llamado a hacer, algo que ya él tenía ese llamado de hacer, algo que tenía el apóstol que hacerlo no matter what. Él tenía esa encomienda de hacer ese trabajo. Perdón, oigan. Él no solo tuvo fiebre de predicar, fiebre de exponer la palabra.
llamado a predicar y se sintió motivado a cumplir ese llamado. Oigan bien, él fue llamado a predicar y se sintió motivado al cumplir ese llamado. Por eso cuando la palabra dice, si lo hago de buena voluntad, miren, amados hermanos, algunos no son apoyados por el ministerio, pero esto no tiene nada que ver con elección. Solo es por causa de la circunstancia que no son apoyados en el ministerio. Pero quiero decirles, amados hermanos, que si alguien no recibe el apoyo voluntariamente, entonces ellos tendrán su recompensa de parte de Dios, el Creador. Amén. Sin embargo, amados hermanos, si es de mala voluntad, dice el apóstol Pablo que no soy apoyado, entonces la comisión me ha sido encomendada. Y Pablo, amados hermanos, de su propia voluntad, de su propia iniciativa, él entra en la obra de la predicación. Él entra a ese llamado que el Señor le hace para poder hablar con denuedo de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, amados hermanos, entró en el llamado de la prédica por la necesidad de la mayoría de personas. A Pablo se le confió esto porque a el Señor le plació que él utilizara el evangelio para los fines de aprendizajes de muchos. Amén. Glorioso Dios. Miren, siendo así el caso del apóstol Pablo, la base de su gloria tuvo que hallarse en otra consideración. Pablo, amados hermanos, no estaba hablando de que si él laboraba como predicador con ánimo y voluntad o si estaba carente de las dos cosas. Él no hablaba de eso. Por eso esos dos puntos no entran en este contexto. ¿Por qué? Porque el caso del voluntariado es uno y el caso del esclavo, como lo era Pablo, es otro. Y como lo son cada uno de nosotros, como lo somos los fieles a Cristo, así lo dice Romanos 1:1. Vamos a leerlo rapidito. ¿Está en la pantalla? Romanos 1:1, glorioso Dios, dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. Miren, una persona que es esclava o una persona que administra algo, un administrador, simplemente cumple con sus órdenes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si usted no cumple con la orden que le ha dado, usted va a ser castigado, usted va a tener su castigo, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo no tenía de qué gloriarse. Él simple y llanamente cumplía las órdenes de quien lo convidó, de quien lo llamó a servir en el evangelio. Amén. Miren, en Lucas 17, ahí en Lucas 17 podemos ver, amados hermanos, el deber del siervo. Vamos a buscarlo rapidito, vamos a leer del 7 al 10, para así tener más amplio el entendimiento de lo que estamos predicando en esta tarde de hoy. Lucas 17, 7, ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice, en la versión Reina Valera 1960, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Dice el 8 en símbolo de pregunta también. No le dice más bien, prepárame la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Y dice el 9, ¿acaso de gracias el siervo porque hizo lo que hizo se le había mandado? Pienso que no, concluye el texto. Y oiga lo que dice el 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que deberíamos de hacer, hicimos. Voy a repetir esto último. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, más adelante vamos a explicar un poquito más, vamos a ampliar este contexto número 10, número 10 que acabamos de leer. Mientras tanto, seguimos, amados hermanos, y quiero decirle que el contraste entre buena voluntad y mala voluntad no es uno que hacer con ánimo y hacer sin ánimo, sino uno entre opción y entre obligación. Amén. Por eso, amados hermanos, para el apóstol Pablo era un caso de obligación hacer lo que él estaba haciendo. Pablo usa la palabra galardón
o como usted quiera llamar, premio, salario, recompensa, en el sentido de gloria. Es una gran satisfacción que una persona siente por haber hecho algo de su propia voluntad y no por hacerlo obligado o a la fuerza. ¿Por qué? Porque como dicen los salvadoreños, a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Estamos claros con eso? Miren, quiero decirle, amados hermanos, que aunque se le mandó a Pablo a predicar, a él, tengan esto en cuenta, tengan esto claro, no se le mandó a hacerlo sin salario. Pero Pablo, amados hermanos, de su parte, él presentó gratuitamente el Evangelio de Cristo porque así le nació, porque así él lo quiso hacer. ¿Cuántos Pablo hay aquí en esta tarde y en sus hogares? Levanten la mano. Glorioso Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Miren, en los días de Pablo había muchas personas emprendedores, habían muchos emprendedores religiosos quienes salían a predicar algún mensaje, pero no era con la intención de ganar esas almas, sino con la intención de poder conseguir algún dinerito. Me imagino que ellos hacían su itinerario de, bueno, el viernes predico en tal sitio y me dan tanto. El sábado predico en la noche en otro sitio y consigo tanto. Y el domingo predico en 2 cultos, en 2 diferentes iglesias o en la misma y me dan tanto. Me imagino que ellos hacían su itinerario y calculaban lo que iban a sacar en esa semana para su propio beneficio, no con la intención de que el pueblo fuera a recibir palabra de aliento, palabra de edificación, sino ellos lo que me imagino que pensaban en su propio beneficio. Santo papá. Y eso, amados hermanos, lamentablemente ocurre alrededor nuestro. Eso, quiera usted o no, los racamacachanda que andan predicando el evangelio, el supuesto evangelio, andan detrás, como dirían popularmente, en búsqueda. Santo. Pero miren, Pablo estaba feliz. Pablo se sentía absolutamente feliz de haber distanciado su vida, de haber distanciado su ministerio de tales personas. Pablo se sentía contento porque él nunca quiso recibir, nunca predicaba o predicó el evangelio para obtener ofrenda de nadie. ¿Por qué? Porque él no quería que nadie pensara que él estaba abusando de su derecho en el evangelio. Eso era lo que el apóstol Pablo pensaba.
Porque para él, el predicar el evangelio de una forma gratuita era la mejor recompensa que él podía obtener. Pablo, amados hermanos, hacía esto porque a él le nacía. Puede ser que ninguno de nosotros podamos entender la forma como Pablo enfrentaba sus decisiones para poderse negar a recibir algún apoyo monetario de algunos hermanos dentro del evangelio. Pero yo sé que en la cabeza de algunos existen algunas interrogantes, existen algunas preguntas críticas que necesitan respuesta, como fue que el apóstol decidió hacer algo de esa magnitud, si él carecía también como humano de las necesidades principales. Pero cuando uno cree en Cristo, cuando uno, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, cuando uno está confiado en Él, Él es que da la fortaleza, Él es que da el sustento y Él es que mantiene lo que Él quiere mantener. Ahora quiero preguntar, usted como cristiano, ¿qué derecho está dispuesto a sacrificar por causa de Jesucristo? Repito la pregunta. ¿Qué derecho está usted dispuesto a sacrificar por causa de Jesucristo? Santo papá, no tiene que contestar. Contéstese usted mismo o usted misma. Seguimos con el contexto, amados hermanos. Y dice 1 Corintios 9:19, vamos a leerlo hasta el 23. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Y dice el 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeta a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pareciera un trabalengua, pero no es un trabalengua. Miren, y dice el 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, dice el 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos, salve a alguno. Y esto hago por la causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Concluye el 23. Amén. Pero miren, amados hermanos, al decir aquí, siendo libre de todo,
para ganar a mayor número. Oigan, amados hermanos, Pablo era libre de hacer lo que él quisiera. ¿Sí o no? Él era libre para poder atraer gente hacia Jesús. Pero era lo más importante para él, el atraer gente para Jesús, que usar su libertad, una libertad egoísta que suelemos tener nosotros los humanos. Por eso cuando dice, me he hecho a los judíos como judío para poder ganar a los judíos, para Pablo era algo muy importante ganar gente para Cristo. Pero los observadores externos podrían parecer que la vida de Pablo era una vida inconsistente, pero el incontentamiento perseguía su meta. Oiga bien, para Pablo, según lo que lo estaban mirando eternamente, él hacía su trabajo. Ellos lo miraban de una forma, pero él estaba claro, más claro que claro, con lo que él estaba haciendo. Porque él consistentemente, él seguía persiguiendo su meta, que era hablar del Evangelio para poder ganar gente para Jesucristo. Amén. En Hechos 21, amados hermanos, Pablo participa en una ceremonia que tenían los judíos. Vamos a leerlo. Y en esta ceremonia, amados hermanos, él sabía que no era algo necesario para su vida, pero él esperaba que ayudara a construir un puente de ministerio para tales judíos. Vamos a leerla rapidito. Vamos a Hechos 21, vamos a leer el 23 y el 26. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está puesto en la pantalla. Dice la versión Hechos 21, 23 al 26 de la Reina Valera. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos, dice el 24, y paga sus gastos. Ay. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Toma contigo purifícate con ellos y paga sus gastos. Paga sus gastos en este tiempo. Miren, en muchas congregaciones, hasta para poder comprar papel de toile, hacen una colecta. No hay ningún líder o ninguno de esos pastores en esas iglesias que hagan esto que será pedido a Pablo, que paguen los gastos de 4 personas para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó
acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Eso dice. Pero miren, amados hermanos, oigan lo que dice el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de ahogado y de la fornicación. Y dice el 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. También, amados hermanos, Hechos 16:3 dice que Pablo circuncidó a Timoteo de nuevo, no porque fuera necesario, sino porque tendría de gran ayuda para realizar el ministerio entre los judíos. Vamos a leerlo rapidito. Quiso Pablo, dice aquí en esta versión de la Reina Valera 1960, que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero miren, para los gentiles, él se comportó como si él hubiera sido, y esto, amados hermanos, es obtenerse de algo, es abstenerse de observar la ley, una ley que existía dentro de ellos, una ley levítica, lo cual los gentiles nunca tuvieron la obligación de hacer. Pero Pablo, amados hermanos, buscó ganar gente para la gloria y la honra. Él buscó ganar gente para Jesucristo a través de ser sensible a sus necesidades e identificarse al mismo tiempo con ellos. Miren, nosotros deberíamos de intentar alcanzar gente donde estén ahora y al mismo tiempo ir esperando el cambio que ellos van a lograr dentro de este caminar con Jesucristo. Amén. Glorioso Dios. Por eso al decir, amados hermanos, a todo me he hecho de todo, glorioso Dios, mi alma te alaba. Repito, al decir a todo me he hecho de todo, para que todo modo salve a algunos, miren, no deberíamos pensar que el apóstol Pablo cambió su doctrina o que cambió su mensaje para quedar bien con los diferentes grupos que andaban en ese tiempo. Nada que ver, amados hermanos. Pablo todo esto lo niega en 1 Corintios 1. Vamos a verlo rapidito. Pero en este texto, 1 Corintios 1, hay algo aquí muy importante. Él nos demuestra aquí que cambia
su conducta y al mismo tiempo su manera de acercarse. Vamos a leerla rapidito. Ya está en la pantalla. Primera de Corintios 1, 22 y 23. Glorioso Dios. Dice, la versión Reina Valera 1960, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropesadero y para los gentiles locura. Miren, amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer ha sido a menudo revisado por la idea de acomodación en el evangelismo. Esto significa como de adaptar el mensaje al lenguaje y perspectiva de los que lo reciben, de la persona que lo están escuchando. Desafortunadamente, a pesar de la necesidad de que la discusión debe continuar, este pasaje, amados hermanos, no habla directamente de esto. Esto tiene que ver con que de qué forma se convive o se comporta entre ellos a quienes deseas o a quienes desean evangelizar. Amén. Por eso hay que dejar a aquellos que abogan por el sistema de acomodación, dejarlo tranquilo en su lugar. Pero miren, el ejemplo tomado por el apóstol Pablo era llegar al fin que él tenía en su mente, al fin que él tenía puesto en la mira. Y la forma en que el apóstol consiguió o persiguió ese fin, amados hermanos, no era una forma que él tenía para poder conseguir dinero, para poder tener influencia, para él poder tener honor, sino era una forma para él poder salvar almas. Oigan bien, no era para conseguir dinero, no era para hacer influencia, no era para obtener honor, sino para salvar las almas que tanto necesitan la salvación. Cuando dicen amén. El apóstol Pablo, en el castellano pleno y simple, no era para bajarle la plata, no era para despellucarlo como muchos tienen por costumbre, sino era incrementar su labor como hombre de Dios y ganar gente para Jesucristo. No era para salvar su vida, sino que era en su lugar sea un sacrificio por el bien de las almas inmortales. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Al decir aquí la palabra, amados hermanos, esto hago por causa del evangelio. El apóstol Pablo estaba dispuesto a ofender gente sobre el evangelio, pero quería ofenderlo
solamente sobre el Evangelio. De ahí en adelante no le interesaba ningún tipo de ofensa al apóstol Pablo. Por eso él estaba dispuesto a ofender sobre todo a cualquiera en relación al Evangelio. Amén. Por eso el apóstol dijo, repitiendo el texto base, ¿cuál es entonces mi galardón? En símbolo de pregunta, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el Evangelio. Y usted, me imagino, que en toda la tarde se ha preguntado esto. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Miren, le voy a dar la respuesta. La recompensa de nosotros, como cristianos fieles que somos, es dar, como dice las Escrituras, por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Ninguno de los que estamos aquí, de los que están en su casa y de los que van a ver este video, puede decir que le ha costado la salvación a algún dinero. Esto ha sido una gracia inmerecida que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido esto por gracia y debemos de darlo por gracia, como dice las Escrituras. ¿Estamos claros con eso? Ya, amados hermanos, finalizando, quiero parafrasear esto que hemos hablado en esta tarde. De esto, amados hermanos, se deduce que se aplicó el apóstol Pablo voluntariamente al oficio de enseñar en la medida que se esforzó para poder evitar todos los obstáculos en el camino que se le presentaba como siervo de Dios en este camino del Evangelio. Y él, no satisfecho con la manera de enseñar, se esforzó para promover la doctrina de la misma por todos los métodos. Y esa era la cosa importante que él tenía, porque él sabía que estaba debajo de la necesidad de predicar un verdadero evangelio, porque si él no lo hacía, él dijo en su palabra, ay de mí. ¿Por qué? Porque si él no lo hacía, estaba entendiendo que se estaba resistiendo al llamado de Dios. Pero no era suficiente predicar, al menos que no fuera que lo hiciera voluntariamente, porque él, que cumple el mandamiento de Dios involuntariamente, no actúa como se convierten en él. De manera, amados hermanos, se adecua a su cargo. Pero miren, si nosotros obedecemos a Dios voluntariamente, en ese caso se nos es permitido alcanzar su gloria, esa gloria que cubre los cielos. Amén. Por
lo tanto, dice Pablo, que era necesario para él hacer el evangelio sin cargo para poder glorificarme en un buen terreno. Eso era todo lo que Pablo quería hacer. ¿Cuántos dicen amén? Miren, algunas personas toman este pasaje para poder establecer su maña, para poder establecer su altimaña en cuanto a las obras de superación. Pero el apóstol Pablo dice que él había cumplido los deberes de su cargo al predicar el evangelio, y al mismo tiempo él agrega algo más allá cuando él dice: por lo tanto hago algo más allá de lo que estoy obligado a hacer, ya que él distingue entre lo que se hace voluntariamente y lo que se hace por necesidad. El apóstol Pablo, amados hermanos, fue más allá de lo que requería el llamado ordinario de los pastores, porque se obtuvo de aceptar el pago que el Señor permite, vuelvo y repito, a los pastores que tomen. Pero como era de su parte, debe de proporcionarse aquí un contraste de no producir ningún tipo de ofensa para que el evangelio no se viera obstaculizado. ¿Estamos claros con eso? Por eso el apóstol Pablo, de su parte, él entregó lo necesario, lo que él creyó que era correcto entregarle a Dios para su gloria y su honra. Mi alma te alaba. Mi alma te necesita. Miren, cuando Pablo hizo lo que hizo, lo hizo por amor a las almas, por amor al evangelio. Él no se asalarió, él no puso un salario, bueno, yo voy a ganar tanto, fulano va a ganar tanto, no. Él lo quiso hacer por su propia voluntad. Y como le dije anteriormente, él dio por gracia lo que por gracia él recibió. Y cuando usted da por gracia lo que por gracia usted ha recibido, usted está haciendo lo correcto. Lucas 17:10 nos enseña que somos siervos inútiles. Vamos a leerlo rapidito, vamos a volverlo a leer porque ya lo leímos. Que dice Lucas 17:10 en la versión Reina Valera: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Vamos a desarrollar este texto para llegar y finalizar en esta tarde de hoy. Miren, solamente cuando dice
cuando haya hecho todas las cosas que ha mandado, digan: somos servidores no rentables. Hemos hecho esto por lo que estamos obligados a hacerlo. Amén. Ahora, amados hermanos, tenemos que reconocer que ningún trabajo es bueno. El trabajo Dios no los dio por la desobediencia. Fue dado porque en la creación, ustedes saben la historia, Adán y Eva fueron desobedientes y Dios maldijo la tierra y nos mandó a trabajar. Pero quiero decirle que todo es por un propósito. Y Marcos 12:30 habla de algo muy importante. Vamos a buscarlo rapidito. Dice Marcos 12:30 en la versión Reina Valera 1960: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y dice el 31: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Pero en cuanto a la objeción presentada por algunos, es posible que uno sea aceptable si dedica la 10ª parte de sus ingresos e infiere a partir de esto. Si llega a decir la 5ª parte, hace un trabajo de superación. Es más fácil, amados hermanos, eliminar esta sutileza para que las acciones de los piadosos sean aprobadas. Amén. Pero mire, no se debe a su perfección, sino porque la imperfección y la deficiencia no se tiene en cuenta en este caso. Por lo tanto, si usted estuviera haciendo 100 veces más de lo que hace, no superarían incluso en ese caso los límites de deber que deben de hacer cada uno por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque para que no pueda abusar, dice el apóstol Pablo, de su poder, de esto parece que el uso de nuestra libertad como motivo de ofensa es libertad y abuso incontrolados. Debemos mantener, amados hermanos, por lo tanto, un límite de no abusar de los demás cuando estamos haciendo estos menesteres de predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
Esto que estamos en esta tarde de hoy estudiando no quiere decir que el apóstol Pablo no hizo nada más de lo que él tenía que hacer, de lo que su cargo requería. Porque no era algo apropiado que la libertad que Dios le había dado le permitiera a él abusar de nadie. ¿Estamos claros con eso? Por eso dice 1 Corintios 9, que es el texto base en su primera parte: ¿cuál pues mi galardón? Y ya creo que en el transcurso de la tarde hemos explicado cuál es nuestro galardón, como asimismo preguntó el apóstol Pablo. Nuestro galardón, amados hermanos, es presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Ese es nuestro galardón. Dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Lo dejo con el texto base de esta tarde de hoy, 1 Corintios 9, 18, donde dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mis derechos en el Evangelio. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para así ser despedidos en oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria y la honra, porque te la mereces. Gracias, Señor, porque nos has permitido exponer tu palabra en esta tarde de hoy. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de ella. No permita que hagamos intercambio por predicar tu palabra. No permita que entre a nuestros corazones aquello que le entró a aquel discípulo llamado Judas. No permita que entre la ambición de querer obtener un trueque de palabra por algo material. Nosotros tenemos que tener claro que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro Señor, que en ti se regocijan los que aman tu santo nombre y que contigo somos más que vencedores. Cuídanos, protégenos y ayúdanos a seguir llevando tu bendita palabra como hasta ahora lo hemos hecho. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros los que te tememos. Bendiciones, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos en esta misma plataforma, en casa de oración, si el Señor lo permite, predicando de la forma que tú nos has puesto a predicar tu palabra. Buenas tardes y bendiciones. Feliz Navidad.
Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la vida, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la vida, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Oh, qué bueno llegó la Navidad, sí, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la vida, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la vida, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Así se goza. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito. Qué bonito, oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece regalo. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado más, Él te ha dado más. No cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado más, Él te ha dado más. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece regalo. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Oh, Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. Él te ha dado paz, Él te ha